El inicio es clave para ubicar, para ver las expectativas, para motivar. Y es un muy buen ejemplo el de las series, por ejemplo, en los diferentes servicios de streaming. Te llama la atención por la imagen, la empiezas a ver, en los primeros minutos dices me engancha o no me engancha, o el primer episodio. Si no, ya no sigues. Yo creo que cuando los estudiantes piden que las clases sean más dinámicas, no significa que haya juegos y que haya circo y haya show, sino que haya estos cambios o estas diferencias para que los estímulos tengan el efecto que queremos y no lo pierdan. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Cátedra. Yo soy Andrea. Y yo soy Manuel. Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper importante que es el momento crucial de la clase, que es el inicio. Para ello tenemos a una invitada muy especial y ella es la maestra Alejandra Alpuche. Ale, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y buen día o tardes a todos y todas. Ay, muchas gracias, Ale, por estar aquí. Bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas, este warm-up que queremos saber. Así es. Mucha curiosidad tenemos. ¿Cómo inicia Ale en el mundo de la educación? O sea, yo me acuerdo de yo chiquita así jugando, ¿no? Todo siempre como de chiquitos juego. Manuel daba clases de regularización a sus compañeros. Todos empezamos así como medio random. ¿Tú cómo empezaste, Ale? Cuéntanos. Yo empecé jugando con mis muñecas a ser la maestra y mi mamá cuenta que justo en primero de primaria había una profesora que nos regañaba cuando regañaba al grupo y decía como de pónganme atención, etcétera, y tenía una frase muy particular que decía no soy un cuadro pintado en la pared. Y entonces dice mi mamá que yo jugaba con mis muñecas y les ponía, las sentaba y etcétera, y les decía, no soy un cuadro pintado en la pared y pónganme atención. Y entonces, desde ahí siempre quise ser maestra. En tercero de preparatoria dudaba si ser abogada o maestra. Después de unas clases aburridas de derecho, encontré que mi vocación era la educación y siempre me dediqué a eso. Excelente. Qué bonito. Qué interesante. Algunos nos perdemos en el camino, pero creo que es normal. Es normal. Pero sí, ahí yo también de chiquita suscribo y comparto completamente. Pero bueno, ya vamos a adentrarnos a este tema súper importante. A mí me gusta mucho y te considero una figura súper importante para hablar de este tema porque lo reconozco y porque lo viví contigo, porque Ale fue mi profesora en la licenciatura. Entonces yo le reconozco este tema a ella. O sea, si pienso en este tema es Ale y no hay más. Entonces, primero, ¿por qué consideras que este momento es crucial? O sea, ¿por qué el inicio? Vamos a sacarlo un poquito del contexto de educación. Okay. Imagínate una película, imagínate una relación de pareja. O sea, imagínate una entrevista. El inicio es clave para ubicar, para ver las expectativas, para motivar. Entonces, por eso el principio de la clase debe ser como muy importante porque justo es el punto de entrada a todo lo demás. Si no tienes ese inicio como clave o es importante, pues no sé si alguna vez tú te saliste de una película, ¿no? O te saliste del cine y ya no terminaste de ver la película porque pues o empezaste a verlo algo en la televisión o una serie. No te engancha. No te engancha, exacto. Entonces, el inicio es este enganche a lo que tú vienes a decir o a lo que quieres que tus estudiantes o que el público logre, ¿no? Wow. Excelente. Hablábamos siempre de ese attachment del inicio, ¿no? Sí. Y como que es la primera impresión. Igual tú como persona, la primera impresión es como, ¿te acuerdas de eso para siempre? Yo creo que por eso. No quiere decir que no puedas remontarla, ¿no? Claro. Pero sí va a ser como lo primero que te atrape. Por eso dicen, la primera impresión jamás se olvida. Y sí, es importante. Es cierto, se puede remontar, pero tiene una fuerza muy importante. Yo creo que eso del enganche, y es un muy buen ejemplo el de las series, por ejemplo, en los diferentes servicios de streaming. Te llama la atención por la imagen, la empiezas a ver, en los primeros minutos dices, ¿me engancha o no me engancha? O el primer episodio. Si no, ya no sigues. Exacto. Si te engancha, exacto, dices, me gustó, ahora quiero ver el segundo, el tercero, y ya hasta dices, ya estoy bien picado con la serie. Sí, te desvelas por verla. Exactamente, es cuando sabes que ya valió, porque ya estás enganchado. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo. Y hablando
digamos en un aspecto ya un poquito más formal, bajándolo al contexto educativo, estrategias, métodos, técnicas que tú utilices o que conozcas o que podamos abordar con respecto al inicio. ¿Cómo abordar ese inicio de la clase? Hay dos como bases teóricas que yo utilizo, ¿no? Una tiene que ver con el libro de Frida Díaz Barriga de Estrategias Significativas para el Aprendizaje, en donde ella divide como estos procesos en una etapa preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional. Esa es una edición antigua, ya en la más reciente ya no lo pone, pero creo que ejemplifica muy bien los nombres a qué se refiere, ¿no? Preinstruccional, esta parte previa que ubica, que ajusta, que te presenta, que te motiva y, como ustedes dicen, que te engancha, ¿no? Y otra postura es una postura de un académico de otra universidad que se llama Eliud Quintero, que hizo un webinar durante la pandemia justamente y hablaba como de estrategias para las clases en línea, pero creo que aplica a lo demás. Y él le llamaba la actividad detonante. También esta palabra es muy interesante en función de detonar. Justo. Y él hablaba de que son el 10% de tu clase. Entonces hablamos de 50 minutos, por ejemplo, en una clase, el 10%. 5 minutos, ¿no? 3 horas, etcétera. Habla del 10% de tu clase donde tú encuadres este punto. ¿Qué es lo importante del encuadre? Que las personas ubiquen en dónde estamos. Y entonces es una oportunidad para decir, ¿se acuerdan de? O retomando la clase anterior. Claro. Sí, es cierto. Puede ser, ¿no? Y entonces o nos ajustamos o estamos aquí, estamos en este punto, ¿no? Casi como en la plaza comercial, ¿no? Aquí estás, ¿no? Y de aquí partes para ir a lo siguiente. También es un momento, por ejemplo, para llamar la atención. Entonces, ¿qué técnicas se pueden utilizar? Una pregunta, una canción, un texto, una frase, una imagen, una lectura, una tarea previa. Entonces, para vincular lo anterior con lo que sigue. Excelente. Me suena de nuevo la parte de la analogía con las series, el previously, ¿no? El resumen. Ajá. Que sí vale la pena hacer el resumen. A mí en mis clases sí me funciona. Yo siempre les digo, hagamos un ejercicio de memoria al inicio de la clase, porque uno da por hecho que se acuerdan lo que se vio en la clase anterior, pero la verdad es que muchas veces no sucede. No. Entonces me parece interesante también ese de retomar lo anterior, hacer como el resumen y comenzar con algo detonador, que puede ser cualquier elemento que te sirva como pretexto para iniciar el tema, ¿no? Hasta un chiste, ¿no? Hasta un chiste. Una noticia, cualquier cosa. Y ahorita que dices esto del previously es muy interesante porque, por ejemplo, yo soy fan de Harry Potter, ¿no? Y entonces iban saliendo las películas, pero pues tenía mucho tiempo entre una y otra. Entonces, si no te ponían el previously, podrías olvidar detalles en ese sentido, ¿no? Y ahora, pues, la capacidad de atención ha disminuido en general. Y entonces, ese momento, como ustedes dicen, es clave. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Yo súper suscribo, la verdad. Yo también. Y bueno, yo creo que hay muchos retos, o sea, hay infinidad. Pero a mí me gustaría saber, ¿tú con cuáles te has enfrentado más comúnmente y cómo los has superado cuando te encuentras, no sé, tal vez, por ejemplo, me imagino a alguien que no está participativo o en general el grupo no está como en el mood o algo así? ¿Cómo lo superas? Creo que algo que me ha ayudado mucho es que cuando yo diseño una clase o planeo una clase, sí la estoy pensando como para quién la estoy planeando. Entonces, a veces el error en el que podemos caer es que piensas en ti o en cómo aprendes o cómo a ti te gusta aprender y no tomas en cuenta cómo los demás son. Entonces, cuando me enfrento a un grupo complicado, porque pues siempre hay, o a lo mejor con el que no tengo suficiente química o que hay algún asunto, siempre lo tomo como un reto. ¿Cómo logro que ellos o ellas les interese tal o cual tema, ¿no? ¿Cómo hacerlo diferente? Entonces, he dado muchas materias diferentes, sobre todo desde preparatoria hasta maestría. Y entonces, ¿cómo les hablas de ética a chavos de preparatoria? Sí. ¿Cómo les hablas de administración a estudiantes de pedagogía o de psicopedagogía que administración?
¿Cómo le hablas a docentes que vienen a las maestrías en UPAEP, que viajaron, que toda la semana estuvieron en esta cuestión y que además ya llevan una clase de 3 horas a las 8 de la mañana y te toca la que sigue, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido. Creo que es muy importante ese tema de ser consciente el momento en el que te encuentras. Claro. No es lo primero la clase de las 8, que es la primera, la de las 11, que ya es la segunda, que ya tienen 3 horas de cansancio acumulado, o la clase a las 7 de la noche, que llegan después del trabajo. Creo que ese aspecto que tocas es muy importante también. Total, y uno no es igual a otro, aunque estén en el Exacto. mismo grupo, o sea... Vas a ver diferencias. Y lo que llamamos, Andy y yo, público difícil. Así, cuando le cuento, doy una clase y de repente Público difícil. es Público medio difícil. difícil el grupo, le digo público difícil. Público difícil. Sí. Entonces hay que buscar, Sí, sucede. hay que buscar cómo llegarle cómo a ese llegarle a público ese difícil. público. Claro, Sí. totalmente. Y aprovechando, aquí hay 2 preguntas que me surgen. La primera es, dices que te dedicas a saber a quién le vas a dar esa clase. ¿Lo haces como de manera general porque si es maestría, porque si es licenciatura, es preparatoria, o hay, digamos, que un proceso de diagnóstico en una quizá primera sesión que te ayuda a establecerlo? Normalmente, o sea, sí tiene que ver como con cuál es el grupo, edad, el tamaño y etcétera, pero también hay un proceso de diagnóstico que más bien tiene que ver con conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, para mí muy importante es tener el marco completo. Entonces, a las personas, yo he notado en cualquiera de los niveles que les da como certeza o seguridad, esto se trata de esto, el camino es este, se espera esto de ti, aquí puedes encontrar tal cosa, y entonces eso ya les da un panorama, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con conocerlos, pero no tanto en cuestiones académicas, sino conocer a la persona. Ujú. Es para mí muy importante, por ejemplo, ubicar los nombres y encontrar cosas de estas personas. Entonces, a veces es un foro de presentación, a veces es al final de la clase una nota en donde escribas tus expectativas del curso, etcétera, etcétera. También he tenido grupos de licenciaturas en donde son una materia optativa para diferentes carreras, ¿no? Entonces Ujú. tienes alumnos de distintas carreras con distintos perfiles y entonces también es importante cuál es su interés en tomar una materia relacionada con la parte pedagógica, didáctica, etcétera. Sí. Esa parte me gustó un buen. Conocer a alguien Sí. se me hace muy valioso. O sea, en una clase no puedes conocerlos todos, No pero sí todos. te da una pista Claro. de por dónde y a lo mejor en el siguiente ejemplo, en el siguiente inicio de clase, retomar algo de lo que ellos y Ujú. ellas están pensando. Sí, al Sí, final los súper vas reto. conociendo a lo largo de todo el Sí. ciclo. Sí, pues compartes, ¿no? Exactamente, pero a nosotros en la educación creo que nos gusta mucho hacer estas dinámicas de, bueno, a ver, vamos a presentarnos. Yo hasta lo digo a veces de cliché. broma, sí, en las reuniones de, bueno, vamos a hacer una Ay, Dios. dinámica de presentación. Y todos. Exactamente, esa es la cara que hacen. Y es que son horribles, sobre todo la primera semana de clases, vienes de todas las dinámicas de Y en presentación. todas se A presentan. mí me gustan mucho. Y entonces hay que Ese buscar, pegalogos. unas Me gusta. buenas. Por ejemplo, les comparto 2. Una tiene que ver con la historia de tu nombre, ¿no? Órale. ¿Por qué te dieron ese nombre? Entonces te toca el que, pues es que mi mamá veía la novela tal, ¿no? Y su artista estaba ese favorito era nombre. fulano, ¿no? Me encanta. O el mío, que mi mamá jura que es una exnovia de mi papá, ¿no? Ujú, Porque también, no hay clásico. nadie cerca de la familia con este nombre. Esa es una. Y otra que algún día viví y después la repliqué es poner una canción mientras te Ujú. estás presentando, ¿no? Elige una Ok. canción que te diga algo sobre ti. Mira, si lo haces interesante, creo que ya Ahí es están menos los difícil consejos. para los estudiantes. Exacto. Mira, tomen estos buenos consejos. Otra por pregunta, favor. ahora que estamos hablando de este momento crucial, ¿cómo evaluar, y si es posible, evaluar el éxito que tienes en ese primer momento? ¿Cómo lo evalúas? Dices, sí, fue exitoso, fue lo que esperaba, o no salió tan bien, tengo que remontar o tengo que hacer ajustes. Creo que quien tenga experiencia, ¿no? Y que esté frente a grupo o frente a la cámara, si es una situación virtual y tienen las cámaras prendidas, te das cuenta de las caras, ¿no? O sea, cuando realmente te están viendo, te están siguiendo y están poniendo como la atención o tomando alguna nota, ese es como un primer indicador. Sí. Otro puede ser como la participación o la respuesta que tienen ante ese estímulo, ¿no? Claro. Preguntas o esto me recuerda a tal cosa o que
ponen un ejemplo o se identifican y te lo expresan, eso puede ser otro indicador de que fue exitoso. Y el tercer indicador ya es más bien como avanzada la clase, cuando ellos o ellas mismas caen en cuenta o toman conciencia de ese estímulo o ese detonador que tú querías poner y que ellos dicen, pues como lo dijiste al principio, como dijimos al principio, ¿no? Porque aunque estamos hablando del momento crucial de la clase, pues es una conexión durante toda la clase, ¿no? Incluso ese momento inicial puede ser un momento final. Muy interesante. Sí, y eso justo a mí me pasaba. Y fíjate que yo no lo reconocía hasta que de verdad un día, de verdad tuve que acercarme a Ale y decir, Ale, ¿cómo le haces? O sea, yo estaba muy enganchada con la clase y era algo, o sea, son de esas experiencias que no se te olvidan y dices, es que ¿por qué se me olvidó? Y me acerqué con desesperación a Ale y le dije, Ale, ¿cómo le hiciste? Vale la pena decir que fue en línea. Sí, claro, fue en Estamos línea. en Para pandemia. contextualizar. ¿Prendíamos la cámara? No siempre. Muy pocas veces. Yo la prendía. Y además nos tocó un horario bien difícil. Porque no me acuerdo si era a las noche. 6 o a las 7 de la noche. Ya tarde, sí. Tarde. Y, o sea, un horario difícil, en pandemia, en línea, que un profe te enganche, dices, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y entonces, eso está interesante. claro, entonces yo por eso aquí les traigo, Ale. Por favor, aprovechen esto. Un regalo de nosotros para ustedes. De nosotros para sí, ustedes. Claro, y justo por esto también me gustaría que nos ayudaras con algunos consejos para docentes nuevos que apenas estamos iniciando con este mundo que llevamos, no sé, algunos añitos apenas. ¿Qué consejo te gustaría darles o incluso si te ves a ti en retrospectiva, qué consejo te darías a ti de antes para tomarlos? Creo que el consejo, en primer lugar, estaría como relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Era pandemia, era las en la noche, etcétera, etcétera. Pero si tú recuerdas, ¿siempre tuvimos el mismo inicio? No. No. Siempre era súper diferente. Entonces, ese sería como el principal consejo, ¿no? A lo mejor tú ya te acostumbraste a una pregunta detonadora, pero después de un rato pierde como la efectividad. Claro. Sí. Entonces, buscar inicios diferentes, sea el chiste, sea la frase, sea la pregunta, sea el video, el ejemplo, lo que sea, ¿no? Incluso una actividad, un pequeño cuchicheo, un diálogo entre parejas, no sé, en fin, o sea, buscar algo diferente. Y eso lo hacía y después lo descubrí y le puse nombre estudiando la especialidad en docencia digital aquí en la UPAEP. En una de estas clases de didáctica digital nos ponían un ejemplo que a mí me impresionó y cada vez que puedo lo comparto, ¿no? No sé si alguien ha escuchado sobre el tren de Hanoi. Sí. Yo no. ¿Qué has escuchado, Manuel? Bueno, no, mejor dinos tú, vale. El tren de Hanoi es un tren que pasa en Hanoi, pero es en una calle muy angosta, ¿no? Entonces están las vías del tren y automáticamente puertas, casas, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que si tú vas la primera vez, no porque yo he ido, vi la foto, búsquenla, si tú vas la primera vez, pues cuando pasa el tren, pues ha de ser impresionante, ¿no? Tú has de sentir que te atropellan, ¿no? Entonces se pegan a la pared, ves a los turistas que están así. Para la persona que vive ahí, ¿tú crees que el tren de Hanoi sea diferente? Ya es habitual, ¿no? Se acostumbran. Entonces, si tú repites el mismo estímulo, va a perder efectividad. Entonces, creo que sería el consejo más importante de cómo ir cambiando o dinamizando tus clases, las sesiones, etcétera. Yo creo que cuando los estudiantes piden que las clases sean más dinámicas, no significa que haya juegos y que haya circo y haya show, sino que haya estos cambios o estas diferencias para que los estímulos tengan el efecto que queremos y no lo pierdan. Claro. Claro. Qué reto. Sí, es un gran desafío. A mí me gustaría saber, Alejandra, aprovechando que estás aquí y antes de que vayamos a la última fase del episodio de hoy, es si sientes que la pandemia o, los tiempos de la educación en línea que te tocó y que justamente fue lo que Andy vivió, te dejaron justo un aprendizaje con respecto a este momento. Yo creo que para ti siempre fue importante, lo hiciste muy bien en esos momentos de educación en línea, pero regresamos a la presencialidad, seguimos en sistemas híbridos y demás, pero ¿qué crees que cambia a partir de eso
justo en tu visión de ese primer momento de la clase? Y que ya no dejaste de hacer quizá, o sea, en pandemia dijiste, tengo que hacer esto más dinámico o tengo que hacer esto más diverso. Y aún cuando volvemos, no es bueno, volvemos a lo de antes, sino que inevitablemente hay aprendizajes que no deberíamos dejar atrás. Creo que algo que rescaté mucho de la experiencia en pandemia es que, como no prendían sus cámaras, había que buscar Clásico. maneras en donde pues supieran que estuvieran vivos, ¿no? Y que están trabajando y que no era una sesión espiritista sin respuesta. Entonces, buscaba siempre que hubiera un momento en donde tuvieran que hacer algo, ¿no? Y entonces había que subir tal ejercicio, consultar tal cosa, escribir en el chat, etcétera, etcétera. Y eso es algo que he retomado ahora para las clases más bien presenciales, ¿no? Que siempre haya un espacio donde no simplemente es la explicación, sino que ahora tengas que hacer algo e interactuar con el contenido, con los materiales de diferente manera. Y eso me ha ayudado especialmente, y yo creo que sucede más en los niveles básicos y de media superior, por los porcentajes de atención que les decía hace un momento, ¿no? Que han disminuido. Entonces, si un porcentaje de atención, un periodo de atención sostenida se termina, pues el hecho de cambiar a una actividad y que además tengas que hacer algo, Claro. puede ser de utilidad. Y además ayuda específicamente a que no todas las evidencias tienen que quedarse para casa, sino que aprovechar 100%. el momento presencial, el momento juntos para trabajar en estos productos o esa interacción con el contenido. Excelente. Pues ahora, para trabajar un sumario de los puntos más importantes de esta conversación, digamos, eso que nos gustaría resaltar, ¿tú qué te quedas, Ale? La primera impresión cuenta. Excelente. Andy. A mí me gusta esta parte de hacer el cambio, que el estímulo tiene que cambiar. O sea, que el mismo estímulo, aunque sea un estímulo, si es el mismo siempre, no detona nada. Excelente. Tú, Manuel. Yo me quedo con que hay que conocer a la audiencia para generar una experiencia efectiva que debe enganchar de preferencia desde los momentos iniciales. ¿Cómo lo haría una serie de televisión, una película o un comercial? Y ahora, hablando de la audiencia, justo ahorita, la audiencia que tú tienes, Ale, es pues en las maestrías de PPD, ¿no? Algo que nos puedas compartir de la maestría en la que estás tú. La maestría es en gestión y liderazgo educativo. Okay. Está dirigida a docentes de cualquier nivel educativo y también para asesores técnicos pedagógicos, directores, subdirectores o personas que dedicadas a la educación que quieran seguir trabajando en estas posiciones de liderazgo, ¿no? Súper. Entonces, esta es una maestría muy interesante porque combina la parte educativa con la parte administrativa Claro. y de gestión, que son herramientas que parece que no están en las escuelas, pero gracias a ese soporte administrativo o a las instituciones educativas, ese soporte administrativo permite que los demás podamos hacer esta tarea didáctico-pedagógica. Entonces, dirigida a cualquier docente o a cualquier persona que quiera intervenir o profesionalizarse en posiciones de liderazgo en instituciones educativas. Súper. Excelente. Me parece excelente. Igual ya habíamos hablado un poquito de las maestrías en PPD en uno de nuestros episodios anteriores, entonces les recomiendo que si no lo han visto, vayan a checarlo. Y bueno, ya para finalizar, te queremos hacer una pregunta. ¿Quién es Ale? Más allá de que Ale es maestra, de que Ale es una excelente maestra, yo aquí lo quiero reconocer. ¿Quién es Ale? ¿Qué nos puedes compartir fuera de todo este mundo laboral? ¿Quién es Ale? Qué difícil pregunta. Todas las demás estuvieron más fáciles. Esta es la difícil. Pues Ale es una mujer joven, con muchos sueños, muy apasionada de lo que hace, le encanta, le fascina, cree que la educación sí cambia la vida de las personas y que vale la pena apostar en ella. Es una mujer casada con un perrijo que ama y adora, que quiere seguir creciendo. ¿Qué más? Creo que soy una persona como muy preocupada por la realidad, por lo que pasa y tratando de poner el granito de arena. Te entiendo perfectamente. Y pues creo que ese se sale. Ay, Ese muchas sale. gracias, Ale.
Qué bonito. Muchas gracias por compartirnos y por compartirte en este espacio también. Es súper valioso para nosotros y para el público. Muchas gracias, Ale. También agradecerte que nos hayas acompañado y nos hayas compartido un poquito de lo que tú haces, que hace tan efectiva tu clase. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya veremos los comentarios. Muchas gracias. Adelante, Andy. Pues bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ale, otra vez. Y bueno, si les gustó, no olviden darle like, dejar algún comentario. Si nos escuchan por Spotify, recuerden valorar el episodio y recuerden que estamos aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Cátedra. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.